Buenos días, hoy estaremos hablando de cromatografía de gases. Mi grupo está conformado por la Darly Bustamante y quien les habla, Angeli Gómez. Para iniciar la cromatografía agrupa un conjunto importante y diverso de métodos que facilitan la separación, identificación y determinación de componentes estrechamente relacionados y mezclas complejas. Muchas de dichas separaciones son imposibles por otros métodos. Su clasificación más fundamental de los métodos cromatográficos se basa en los tipos de fases móviles y estacionarias y en la clase de equilibrio involucrados en la transferencia de solutos entre las fases. Aquí tenemos un cuadro donde clasificamos los métodos cromatográficos de columna. En ellos los más importantes son la cromatografía de gases, que tenemos el método específico, que tenemos cromatografía de gas líquido y cromatografía de gas sólido. Su fase estacionaria, el líquido es absorbido o unido a una especie sólida o líquida sólida, y el gas sólido es sólido, en la parte es sólido. Y su tipo de equilibrio es la distribución en un gas, un líquido y del gas sólido es de absorción. Los otros tenemos el de cromatografía de líquidos. Siguiente, la cromatografía de gases, la muestra se vaporiza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se lleva a cabo mediante el flujo de una fase móvil o de gas inerte. A diferencia de la mayoría de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito. Su única función es transportar este último a la columna. Los tipos de cromatografía, como ya lo dije, es cromatografía de gas líquido y cromatografía de gas sólido. El gas líquido tiene una gran aplicación en todos los campos de la ciencia. Su denominación se suele abreviar cromatografía de gases, CG. Y en el analito se divide en una fase gaseosa y una fase líquida, inmovilizada sobre la superficie de un relleno inerte o en las paredes del tubo capilar. En la cromatografía de gas sólido se basa en una fase estacionaria en que la retención de los analitos ocurre por absorción. Su aplicación está limitada debido a su retención semipermeable de las moléculas activas o polares y su obtención de picos de elusión en colas notables. Por eso esta técnica no ha encontrado gran aplicación excepto en la separación de ciertas especies gaseosas de bajo peso molecular. Aquí tenemos varios principios de la cromatografía gas líquido. Tenemos uno que es los volúmenes de retención, y es que dice, al fin de tener en cuenta los efectos de presión y la temperatura de la cromatografía de gases, a menudo es útil utilizar los volúmenes de retención en vez de los tiempos de retención. La relación entre estos dos se explica mediante estas ecuaciones. BR igual a TR por F, donde F es la tasa de flujo volumétrico en el interior de la columna, B y T son volúmenes y tiempos de retención, y R y M son especies no retenidas y no retenidas en la columna. Por aquí tenemos los instrumentos de cromatografía gas líquido. Los instrumentos de cromatografía de gases se han aparecido en el mercado, presentan muchos cambios y mejoras desde la introducción en el comercio. El más notable se dio a partir de los años 80, en donde se vio el desarrollo de los instrumentos de un alto rendimiento, un precio moderado. Y tal vez lo más importante, de las columnas abiertas capaces de separar los componentes de las mezclas en un tiempo relativamente corto. Aquí tenemos los componentes básicos de un instrumento característico de gases que se muestran en la figura 227.1. Esta figura muestra el tanque de gas, los retenedores, los reguladores de flujo, la cámara de inyección de la muestra, la pantalla, el sistema de datos, el detector y el medidor de flujo. Los componentes básicos de un instrumento característico para cromatografía de gases es el sistema gas portador. En la cromatografía de gases, la fase móvil se llama gas portador.
y debe ser químicamente inerte. El helio es el gas para la fase móvil más común, pero también se usa el argón, el nitrógeno o el hidrógeno. Estos gases se surten en recipientes a presión. Se requieren reguladores de presión, nanómetros y medidores de flujo para controlar la corriente de gas. Y además, el sistema de gas portador contiene a menudo un tamiz molecular para eliminar moléculas de agua e impurezas. El sistema de inyección de la muestra, con fin de tener una alta eficiencia de la columna, se requiere que la muestra sea de un tamaño adecuado y que se introduzca como un tapón de vapor a la inyección lenta o muestras demasiado grandes que causan dispersión en las bandas y una mala resolución. Aquí tenemos un juego de micropipetas para inyectar la muestra. Se dice que son micropipetas calibradas, como se muestran ahí, que se utilizan para inyectar muestras líquidas a través de un diagrama de goma de silicón en una cámara caliente. Aquí tenemos una válvula giratoria para la muestra. El trabajo cuantitativo se debe obtener tamaños de la muestra más reproducibles. Tal es el caso de los líquidos, como se observa en la válvula de muestreo del gas, como que se muestra en la figura, como en los dispositivos, los tamaños de la muestra pueden reproducirse con menos del 0,5 de error relativo. Otro de los componentes son las columnas, son las configuraciones de columnas y los hornos para las columnas. En la cromatografía de gases se usan dos tipos generales de columnas: las empacadas, las tubulares o capilares. Ante la mayor parte de los estudios cromatográficos, los gases se ejecutan en columnas empacadas. En la mayoría de aplicaciones actuales, las columnas empacadas dejarán paso a las columnas capilares más eficaces y más rápidas. Como tenemos aquí, es la vista del selector transversal de un inyector directo a la vaporización instantánea. Los sistemas de detección durante las separaciones mediante cromatografía de gases se han investigado y utilizado decenas de detectores. En algunos casos, los cromatógrafos de gases se acoplan a los instrumentos electroscópicos de infrarrojo. En este caso, el dispositivo espectrométrico no solo sirve para detectar la aparición de analitos, sino también para identificarlos. Las características de un detector ideal tienen que tener la sensibilidad adecuada, una buena estabilidad y reproducibilidad, respuesta lineal para los solutos que se tienen en varios órdenes de magnitud, un intervalo de temperatura de trabajo comprendido la temperatura hasta al menos de 400 centígrados. El tiempo de respuesta que sea corto, que sea independiente al caudal, alta fidelidad y sencillo manejo. Una respuesta semejante para todos los solutos o, por el contrario, una respuesta selectiva y altamente predecible para uno o más muestras. No es destructivo a la muestra. Aquí tenemos una tabla con los detectores característicos para la cromatografía de gases. Tenemos de tipo ionización por llama, conductividad térmica, captura de electrones, espectrómetro de masa. Tenemos la de conductividad electrónica, fotoionización, infrarrojo de transformación de Fock. Tenemos los tipos de muestra, podemos tener hidrocarburos, detector universal, compuestos halogenados, sintonizable para cualquier especie, nitrógeno y compuestos de fósforo, los compuestos que contienen halógenos, azufres o nitrógenos, o compuestos ionizados mediante radiactividad y compuestos orgánicos. Y tenemos el límite de detección. Algunos sistemas de detección más utilizados es la detección de ionización de llama.
Este tiene la ventaja que los cambios de la tasa de flujo de la fase móvil afectan un poco en la respuesta del detector. Además, el detector es insensible a los gases no combustibles como el agua, el CO2, el CO2, el CO, gases nobles y NO2. Estas propiedades hacen que el detector de uno de los que más se utilizan para el análisis de la mayoría de los compuestos orgánicos.